¿Alguna vez te has preguntado qué nos depara el futuro según el libro del Apocalipsis? Hoy exploraremos 10 visiones sorprendentes que el apóstol Juan compartió. Prepárate para adentrarte en un mundo de simbolismos y profecías que podrían cambiar tu forma de ver el fin de los tiempos. No olvides darle like a este vídeo y seguir a nuestro canal, Momentos Celestes, para no perderte el contenido que tenemos para ti. En la emblemática escritura del Apocalipsis, encontramos la inquietante visión de los 4 jinetes que irrumpen en la escena. Cada jinete representa un aspecto crucial de los juicios divinos. El primero, montado en un caballo blanco, simboliza la conquista; el segundo, sobre un caballo rojo, personifica la guerra; el tercero, en un caballo negro, representa el hambre; y el cuarto, que cabalga un caballo pálido, encarna la muerte. Estos jinetes son un reflejo aterrador del caos que prevalecerá en los últimos días. La representación del primer jinete, que avanza con determinación en su caballo blanco, no es simplemente un símbolo de conquista, sino una figura compleja que insinúa los pocos matices de la humanidad misma. Aunque parece traer consigo el triunfo, su llegada puede ser igualmente vista como el inicio de un ciclo de opresión y dominio. Es una prenda de la ambición humana que lleva a la ruina, ya que la conquista a menudo se acompaña de sufrimiento y violencia. Este jinete es un recordatorio sombrío de que la búsqueda de poder a expensas de otros puede desencadenar un torrente de consecuencias desestabilizadoras. El segundo jinete, cloaqueado en la intensificada aura del caballo rojo, avanza para intensificar el sentido de caos sobre la tierra. Aquí, la guerra no es solo un fenómeno físico, sino que encapsula la lucha interna y el conflicto que resuena dentro de cada individuo. La guerra simboliza divisiones, odios y voracidad que han atravesado la historia humana. Esto se refleja en las múltiples guerras que han plagado los corazones y las tierras a lo largo de los siglos. Esta figura barbárica se erige como un catalizador de la destrucción, confirmando que en cada acto de guerra hay una historia de traiciones, desesperación y sufrimiento humano. Al proceder hacia el tercer jinete, la narrativa oscurece aún más al introducir el hambre sobre un corcel negro. La insignia de la balanza en su mano manifiesta el veredicto de una economía quebrada, donde el manjar deseado se ha vuelto un lujo escaso, y la abundancia se ha convertido en simples sueños olvidados. En medio de esta travesía sombría, las naciones sucumben ante la avaricia y la desigualdad, con millones padeciendo una escasez devastadora. La desnutrición y el sufrimiento son sus compañeros eternos. Este jinete es la visión escalofriante de un mundo donde el alimento se convierte en un artículo de guerra, donde la naturaleza misma se opone a la humanidad, dejando a muchos a merced de su suerte. El cuarto jinete culmina esta aterradora representación de calamidad y primera de las muertes. Montando un caballo pálido, simboliza la muerte sin compasión, la marca ineludible de lo inevitable. No tiene rostro, ni un hogar, ni preferencias, simplemente recoge las almas en su camino. Su presencia recuerda que la vida es frágil, que en un instante puede ser arrebatada. Aquí se alude a la contundente realidad de que la muerte no discrimina, recorre el campo de batalla, las ciudades y los solitarios rincones del mundo, llevando consigo un eco de desesperanza o paz para aquellos que esperan su encuentro. Estos 4 jinetes no solo son figuras de destrucción, sino que también cuentan historias sobre la condición humana, reflejando una realidad que ha sido testigo de las luchas y estratagemas del hombre a lo largo de la historia. Las profecías de Juan describen un mundo tambaleante, donde el miedo y la desesperación son palpables, resonando con la antigua advertencia de que el poder y el dominio nunca traen verdadera paz. Es interesante observar que la llegada de estos jinetes, aunque profética, se manifiesta en la historia a menudo con ciclos recurrentes de sufrimiento y anhelo. Grandes civilizaciones han caído y resurgido en medio de guerras, hambres y pandemias, demostrando que el mensaje apocalíptico de Juan no se limita a un solo evento, sino que se entrelaza con el pasado y el presente de la humanidad. Estas visiones, inquietantes y reveladoras, nos llevan a cuestionar nuestra propia historia, así como la dirección que quiere tomar la humanidad en el futuro. A medida que nos adentramos en los siguientes capítulos, reflexionemos sobre cómo dichos ciclos siguen aún presentes en nuestro mundo hoy, ya que a menudo se reproduce la historia, y cada uno de estos jinetes puede ser visto en conflictos globales, crisis humanitarias y luchas por sobrevivir. Cuán importante es entonces recordar la lucha por la paz, la justicia y la humanidad en un mundo que parece estar constantemente asediado por estos aspectos oscuros de la existencia.
la gran tribulación se estructura en un proceso que va más allá del simple sufrimiento, es una transformación global de los corazones y mentes de la humanidad. Este periodo es un eco del Antiguo Testamento, resonando con las advertencias de los profetas que clamaban por el arrepentimiento. Sin embargo, el concepto de gran tribulación no solo se centra en el dolor físico o la angustia emocional, sino que también implica un juicio espiritual donde las personas serán confrontadas con la verdad de sus acciones y elecciones. Este proceso de confrontación es esencial, pues en medio de la oscuridad resplandece la luz de la redención. Vivimos en un mundo donde los problemas sociales, la injusticia y la persecución parecen aumentar. La tribulación no es un hecho aislado, sino que puede ser interpretada como un tiempo de pruebas, donde el compromiso de la humanidad hacia lo bueno y lo justo será ensayado como nunca antes. En este sentido, resulta pertinente reflexionar sobre las palabras de los profetas, que advierten sobre la necesidad de permanecer firmes y en unidad en tiempos de crisis. Las profecías de Jesús, como se encuentran en los Evangelios, también nos recuerdan que esas pruebas no son solo castigos, sino oportunidades divinas para volver al camino correcto. Los acontecimientos de la gran tribulación son únicos en su naturaleza. Las calamidades que se desatarán no serán simplemente naturales, serán manifestaciones de la justicia divina. En este tiempo, la humanidad se enfrentará a decisiones críticas que definirán su futuro eterno. La presión de elegir entre lo correcto y lo fácil se intensificará, y cada persona deberá considerar qué camino seguirá. Aquí radica la esencia de la redención, el reconocimiento de la propia vulnerabilidad y la búsqueda de ayuda en lo divino. Uno de los aspectos más sorprendentes de la gran tribulación es que, aunque se encontrará a la humanidad en un profundo sufrimiento, habrá testimonios de transformación personal y comunitaria. Algunos responderán al llamado de Dios y encontrarán en su fe una fortaleza que les permitirá resistir los embates de la desesperanza. En diferentes partes del mundo, comunidades que enfrentan persecución por su fe sirven como ejemplos vivos de cómo la esperanza puede florecer incluso en los contextos más difíciles. Estas historias nos muestran que el tiempo de la tribulación puede convertirse en un tributo a la fe genuina que persiste a pesar de las adversidades. La imagen de la gran tribulación también está conectada con la idea de un remanente fiel que se mantendrá frente al desánimo. Esta perseverancia se ve reflejada en las palabras de los apóstoles que motivaron a los primeros creyentes a mantenerse en la senda de la verdad, aun cuando eran perseguidos. Ellos nos instan a no perder la fe, recordándonos que la gran tribulación no es solo un periodo de dolor, sino un tiempo en el que se purificarán los corazones y se afianzará la fe de aquellos que confían en Dios. En medio de esta oscuridad, la promesa de que Dios estará presente en las angustias se presenta como una luz en el camino. Al comprender que la huella de Dios se vislumbra en cada lágrima y en cada plegaria, encontramos consuelo en el hecho de que no estamos solos. Los salmos, por ejemplo, están repletos de invocaciones donde el pueblo clama en su angustia, y estas súplicas nos enseñan que el diálogo con el Creador es fundamental en tiempos de prueba. La gran tribulación también puede ser vista como un proceso de depuración de la fe. Como en el fuego se purifican los metales, así también la creencia genuina será refinada, eliminando toda impureza. Seremos desafiados a cuestionar nuestras motivaciones y la autenticidad de nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a sostener nuestras convicciones incluso cuando las circunstancias serán adversas? Aquí es donde la fe se vuelve activa, una fuerza que nos impulsa a actuar y a mantener una esperanza viva, no solo para nosotros sino también para aquellos que nos rodean. A medida que las tensiones aumentan y las señales del fin de los tiempos comienzan a hacerse evidentes, es crucial recordar que estos momentos de desasosiego son una invitación a profundizar nuestra relación con lo divino. La invitación a un diálogo sincero con Dios se convierte en una luz en medio de la niebla. Es en este diálogo donde se nos recuerda que la redención está siempre al alcance de la mano, incluso cuando parece que todo se ha perdido. La narrativa de la gran tribulación nos llama a un despertar espiritual. Nos desafía a imaginar un mundo donde la justicia, la paz y el amor prevalecen, a pesar de las guerras y del sufrimiento. Convertir el miedo y la incertidumbre en acción y esperanza es una clave esencial durante este tiempo. Aunque a veces parezca que estamos siendo llevados a la destrucción, la verdadera destrucción será, en última instancia, el resultado de la elección de permanecer en la oscuridad. En resumen, la gran tribulación se presenta como un periodo de dolor,
pero también como una época de grandes oportunidades para el cambio espiritual. A través de la lucha, la humanidad es invitada a reflexionar, unirse y buscar la redención. En esta travesía, la luz de la esperanza siempre brillará para aquellos que elijan permanecer fieles, recordando que a través de la adversidad, Dios aún tiene un plan perfecto definido para cada uno de nosotros. Las 7 copas de la ira de Dios representan juicios contundentes sobre un mundo lleno de iniquidad. Cada copa simboliza un castigo específico, reflejando la gravedad de los pecados humanos y la respuesta divina a la maldad acumulada. Iniciando con el primer ángel, vemos cómo se derrama la primera copa sobre la tierra, resultando en llagas terribles y malignas que afligen a aquellos que llevan la marca de la bestia. Este acto no es solo un castigo, sino también una llamada a la reflexión sobre la fidelidad y la lealtad a Dios en un mundo donde el desprecio por lo divino ha alcanzado niveles alarmantes. La segunda y tercera copas traen consigo horrores aún mayores. Cuando el segundo ángel derrama su copa, los mares se convierten en sangre, resultando en la muerte de criaturas marinas y en la devastación del ecosistema acuático. Este evento no solo simboliza un juicio sobre la humanidad, sino que también representa la devastación de los recursos naturales debido a la codicia y el pecado humano. Al mismo tiempo, la tercera copa convierte los ríos en sangre, reflejando la impureza de los actos de los seres humanos que han derramado sangre inocente. La transformación de las aguas, que debían proveer vida y sustento, en un recurso mortal, es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la injusticia y la corrupción. Con la cuarta copa, el juicio se intensifica aún más. El sol se calienta y arroja intensas quemaduras sobre los hombres, una metáfora escalofriante de la ira divina. Este calor abrasador representa el sufrimiento de aquellos que han ignorado las advertencias de Dios y han persistido en su camino de pecado. A través de este juicio, se manifiesta un contraste claro entre la preservación de los que buscan la verdad divina y el sufrimiento de los que han optado por vivir en la oscuridad del pecado. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, llevando el reino del mal a una oscuridad profunda. Este acto ilustra no solo un castigo físico, sino también un juicio espiritual que afecta la conciencia de aquellos que adoran a la bestia. La ausencia de luz se convierte en un castigo doble, el sufrimiento por la privación, así como la revelación del estado de desesperanza y desolación de aquellos que se alejaron del camino de la verdad. La oscuridad se instala no solo en el entorno, sino en el corazón de quienes han rechazado a Dios. La sexta copa es igualmente impactante. El río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes del oriente, simbolizando la tensión que se va formando entre las fuerzas del bien y del mal. Este secado del río representa un acto providencial de Dios que, a pesar de la oscuridad reinante, orquesta los acontecimientos que llevarán a la victoria final. Es un recordatorio de que incluso cuando el mal parece prevalecer, Dios está en control y tiene un plan para la redención. Finalmente, la séptima copa se derrama sobre la tierra, provocando relámpagos, truenos y terremotos, una sinfonía de desastres que culminan en el juicio divino. Este evento apocalíptico sirve como una manifestación del poder y la majestad de Dios, y la inevitable llegada de su justicia. Cada uno de estos juicios sirve como un llamado urgente al arrepentimiento y a la búsqueda de la redención. Una de las lecciones más potentes que emanan de estas 7 copas es que, a pesar de la ira divina expuesta, siempre hay espacio para la esperanza. La posibilidad de arrepentimiento permanece viva a lo largo de los juicios. Dios no cierre la puerta a aquellos que buscan sinceramente una reconciliación con Él. Esta es una de las verdades más profundas en el relato del Apocalipsis: jamás es demasiado tarde para regresar al camino de la fe y la obediencia. Las copas, entonces, no son solo instrumentos de castigo, sino una herramienta divina destinada a llevar a la humanidad al arrepentimiento y a una relación restaurada con su Creador. En la historia del pueblo de Dios, el arrepentimiento ha sido el camino hacia la restauración. A lo largo del tiempo, vemos que cuando la humanidad se vuelve de sus caminos malignos y busca a Dios, Él siempre responde con exquisita gracia y misericordia. Esto ofrece un profundo significado a la narrativa de las copas de la ira, mientras que el juicio puede ser severo, siempre está diseñado para llevar a la humanidad hacia la verdad y la luz. Las 7 copas de la ira no son únicamente un relato de juicios inimaginables, son también la representación de la misericordia de Dios llamando a su pueblo a regresar. En cada copa derramada, hay una oportunidad para la reflexión profunda,
para considerar las acciones y decisiones que han llevado a un estado de iniquidad. En el seno del juicio hay una invitación a la salvación, un recordatorio de que la ira divina es, a la vez, una respuesta a la maldad y una invitación hacia la reconciliación. La marca de la bestia se erige como un poderoso símbolo de lealtad al anticristo, condicionando la supervivencia de muchos en los tiempos finales. Su significado va más allá de un simple signo físico, representa un compromiso espiritual y una traición a los principios y mandamientos de Dios. Esta marca será impuesta a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, lo que refleja una forma de control absoluto sobre la humanidad. Esto plantea importantes interrogantes sobre nuestra fe, la moralidad y el verdadero significado de nuestra lealtad en un mundo que se distancia cada vez más de los valores cristianos. El apóstol Juan, en su visión, nos advierte que esta marca se situará en la mano derecha o en la frente, trayendo consigo una exclusión total del sistema económico y social que prevalecerá en esos días. Nadie podrá comprar ni vender sin esta marca, un verso que resuena con los desafíos contemporáneos que enfrentan aquellos que se apartan de lo que el mundo considera aceptable. En un futuro, estos límites no solo serán financieros, sino que también suponen un desafío a la identidad cristiana. La presión para conformarse a una cultura que adora al anticristo será abrumadora, y quienes se nieguen a aceptar esta marca enfrentarán consecuencias drásticas. Esto es una representación moderna del dilema que muchos creyentes enfrentan hoy, la lucha por mantener su fe en entornos hostiles, donde el costo de la lealtad a Cristo puede significar ostracismo, persecución o incluso la pérdida de la vida. El riesgo de recibir esta marca no es solo físico. La Escritura advierte sobre las implicaciones espirituales y eternas que conlleva. Aquellos que ceden a la presión y reciben la marca no solo se integran en un régimen tiránico, sino que también se apartan de la presencia de Dios y su promesa de salvación. En Apocalipsis capítulo 14, se nos dice que quienes adoran a la bestia y aceptan su marca beberán del vino de la ira de Dios, simbolizando no solo un juicio temporal, sino un castigo eterno. Esta imagen aterradora apunta a la gravedad de la elección que enfrentará la humanidad en esos días finales. Es fundamental recordar que la elección para resistir la marca de la bestia no es solo un acto de rebeldía, es un testimonio de fe. La historia bíblica está repleta de personajes que, al igual que los creyentes de los tiempos finales, enfrentaron decisiones difíciles que definieron su camino de fe. Desde Daniel en la corte de Babilonia hasta los mártires del Nuevo Testamento, la resolución firme en la lealtad a Dios a menudo ha llevado a consecuencias dolorosas, pero siempre ha sido un acto de adoración genuina. En este sentido, la marca de la bestia representa una pregunta importante para cada creyente: ¿estamos dispuestos a permanecer firmes en nuestra fe, sin importar el costo? Además, este pasaje nos advierte sobre los peligros de la idolatría moderna. En tiempos de crecientes ideologías y filosofías que reemplazan la verdad absoluta con verdades subjetivas, la marca de la bestia se convierte en una representación del sincretismo espiritual, donde lo sagrado se mezcla con lo profano. Muchas veces, podemos encontrar que nuestras propias decisiones diarias, decisiones respecto a cómo vivimos, que admiramos y a quienes seguimos, pueden ser sutilmente condicionadas por una cultura que alaba lo que está en contra de los principios de Dios. La marca, así, se convierte en un paralelismo a la elección que cada uno enfrenta en la actualidad, como decidir entre los dictados del mundo y los mandatos de Dios. La importancia de vivir de acuerdo a nuestra identidad cristiana es vital. Resistir la marca de la bestia significa un constante ejercicio de autenticidad en la fe. Cada acto de devoción, cada momento de adoración y cada rechazo a lo que no glorifica a Dios se convierten en refuerzos de nuestra identidad en Cristo. Esta lucha puede parecer abrumadora, pero es en estos actos de resistencia donde encontramos la verdadera fortaleza y la redención. A medida que el mundo se oscurece, la luz de Cristo debe brillar más intensamente en nosotros, llamándonos a ser un faro de esperanza y verdad en medio de la corrupción. En la comunidad de creyentes, la resistencia contra la marca de la bestia también implica un compromiso colectivo. La Iglesia debe unirse en la defensa de la verdad y en la promoción de la esperanza. La solidaridad entre hermanos y hermanas en Cristo puede proporcionar el soporte necesario para aquellos que enfrentan persecución o la tentación de ceder. En tiempos de tribulación, la comunidad se convierte en un refugio donde se nutre la fe, y las oraciones alzadas en unidad se convierten en un poderoso testimonio de que el amor de Dios no es fácilmente sofocado por las presiones del mundo.
El desafío de la marca de la bestia es una severa advertencia y al mismo tiempo una llamada a la acción. Nos recuerda que las decisiones que tomamos hoy marcan el rumbo de nuestra fe y en última instancia, nuestro destino eterno. La obra de Cristo en la cruz nos otorga la victoria, no solo para resistir la tentación de recibir esa marca, sino también para vivir con la confianza de que nuestra identidad en Él es nuestra mayor fortaleza. Permanezcamos firmes en la fe, sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y que, a pesar de las sombras que nos rodean, la luz de Cristo brilla siempre para guiarnos hacia la verdad y la vida eterna. El anticristo y el falso profeta son figuras que representan la culminación de la rebeldía humana frente a Dios y el eco de la oscuridad que intenta dominar la luz. En el contexto del Apocalipsis, estos personajes emergen como antagonistas de la fe cristiana, ofreciendo una visión aterradora de cómo el engaño puede arrastrar a las multitudes a la perdición y a la desesperación. Su aparición se sitúa en un escenario donde los valores morales se encuentran en un estado de disolución, y la humanidad se ve vulnerada por su propia inclinación hacia la apostasía. El anticristo, descrito como un ser carismático y seductor, reúne poder político y religioso en un solo cuerpo. Este líder mundial utilizará su influencia para establecer un sistema que idolatre lo efímero y lo material, desviando la atención de la verdad y de la justicia que proviene de Dios. Su ascenso al poder se caracteriza por una serie de eventos que atraen a la humanidad a su red de engaños. Con prometedores discursos de paz y prosperidad, agrupa a los desesperados y a los perdidos, aquellos que buscan respuestas en un mundo lleno de caos y confusión. A su lado, el falso profeta se presenta como la voz religiosa que valida la autoridad del anticristo. Este personaje es esencial para llevar a cabo un culto de personalidad, realizando milagros engañosos que deslumbran a las masas. A través de señales y maravillas, logra convencer a muchos de que el anticristo es la solución a sus problemas, una especie de salvador que acabará con sus sufrimientos. Sin embargo, detrás de esta fachada de bondad se ocultan intenciones malignas. El falso profeta se convierte en el facilitador de un sistema que alaba al anticristo, promoviendo una adoración que se aparta de la devoción genuina a Dios. La marca de la bestia, íntimamente relacionada con el anticristo y su régimen, es un símbolo de lealtad y sumisión que causa una gran división entre la humanidad. Aquellos que eligen adorar al anticristo y seguir al falso profeta recibirán esta marca, mientras que los que permanecen fieles a Dios serán perseguidos y marginados. La situación se torna crítica, ya que las decisiones tomadas en estos tiempos de prueba tendrán repercusiones eternas. La narrativa del Apocalipsis advierte sobre esta elección: seguir al anticristo conlleva a la condenación, mientras que mantenerse fiel a la fe implica sacrificio y sufrimiento, pero también la promesa de redención. El anticristo no solo busca someter a las naciones, sino que también intenta desacreditar a Dios y su designio. En su sed de poder, intenta imitar los atributos divinos, estableciendo un reino que es todo lo opuesto a la justicia y a la verdad. Este sistema malévolo se caracteriza por la imposición de un orden distante de la moral y de la ética que Dios ha establecido. En lugar de promover la paz, se convierte en un agente de caos que invade la sociedad, creando un ambiente hostil hacia los que defienden la luz. A medida que la historia del Apocalipsis progresa, el desenlace de la obra de estos personajes se convierte en un tema central de esperanza. La que parece ser una victoria del mal está destinada a ser interrumpida por la intervención divina. La llegada de Jesucristo en su gloria triunfante marca el inicio del juicio sobre estas fuerzas de maldad. Con su regreso, no solo se cumple la promesa de redención para los fieles, sino que también se establece un nuevo orden, donde el bien finalmente prevalece sobre el mal. El Apocalipsis nos muestra que el poder del anticristo y del falso profeta es efímero. Su reino de terror dormirá ante la realidad del poder divino. La caída de estos personajes señala el restablecimiento del orden que Dios había previsto desde el principio. A través de una serie de juicios cataclísmicos, el anticristo será despojado de su autoridad y el falso profeta será finalmente condenado. El instante en que son arrojados al lago de fuego es un momento catártico, reflejando la victoria de Dios sobre los poderes malignos que han oprimido a la humanidad. Estos eventos apocalípticos invitan a la reflexión sobre la naturaleza del bien y del mal. Aún en medio de la desesperanza, la historia revela que la fe, la perseverancia y la verdad son armaduras contra el engaño. Los creyentes son llamados a permanecer firmes, incluso cuando las fuerzas del anticristo parecen prevalecer.
La visión de su derrota nos recuerda que, aunque el caos y el sufrimiento puedan ser parte de la experiencia humana, la justicia de Dios siempre reinará al final. La narrativa del Apocalipsis es una advertencia eterna de la necesidad de discernimiento. La humanidad enfrenta constantemente la tentación de desviarse del camino de la verdad. A través de la descripción del anticristo y del falso profeta, se nos recuerda que el poder de la seducción puede ser devastador, pero también que el poder de la luz tiene la capacidad de vencer toda tiniebla. En esta lucha final, los fieles mantienen su esperanza en que la justicia de Dios se manifestará de manera definitiva, y que el bien triunfará sobre el mal de manera irreversible. La batalla de Armagedón no solo es un evento apocalíptico, sino que encarna un profundo simbolismo espiritual que resuena en las batallas cotidianas que enfrentamos. En este enfrentamiento final, las fuerzas del bien, encabezadas por Jesucristo, se enfrentan a una coalición de poderes oscuros que representan todo lo opuesto a la voluntad divina. Esta confrontación no se limita a un campo de batalla físico, sino que abarca el campo espiritual y moral donde todos los creyentes son llamados a participar. La descripción vívida de esta batalla, tal como se contempla en el libro del Apocalipsis, no es mera narrativa sino un poderoso recordatorio de la fragilidad humana frente a la tentación, el pecado y la injusticia. En medio de un mundo lleno de confusión y tentaciones, cada persona se encuentra en la posición de elegir su lealtad. La guerra espiritual que se libra no solo se siente en los grandes eventos mundiales, sino también en las decisiones cotidianas que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás, y en las convicciones que defendemos. El Rey de Reyes, montado en un caballo blanco, representa no solo la figura triunfante que viene a restaurar el orden, sino que simboliza la verdad, la justicia y la rectitud. Al contrario, las fuerzas del mal, representadas por la bestia y sus aliados, simbolizan la corrupción, la tiranía y la deslealtad. Esta simplicidad en la representación de fuerzas opuestas facilita a los creyentes la identificación de su propio papel en este drama cósmico. Cada uno de nosotros es invitado a ser un soldado de luz, defendiendo los principios divinos en un mundo que a menudo parece inclinarse hacia la oscuridad. La batalla de Armagedón también nos invita a considerar el poder redentor de la fe y cómo, al mantenernos firmes en nuestras creencias, podemos influir en el resultado de esta lucha. Jesucristo, como líder eterno, pide a sus seguidores que actúen con valentía y determinación. No estamos solos en esta batalla, sino que contaremos con la guía del Espíritu Santo que nos capacita para resistir las tentaciones y enfrentar las adversidades con la certeza de que la victoria pertenece a Dios. Otro aspecto crucial de esta batalla es la unión que se forma entre los creyentes. En Apocalipsis, vemos que los ejércitos celestiales acompañan a Cristo en su regreso triunfal. Este grupo no es solo un conjunto de individuos, sino un cuerpo colectivo que refleja la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la fe. En nuestro día a día, estamos llamados a ser parte de esta comunidad de creyentes que se apoya, que se desafía y que se edifica mutuamente en la búsqueda de la verdad y la justicia. Cada uno de nosotros aporta algo único a esta lucha espiritual, y es en esta diversidad de talentos y dones donde reside nuestra fortaleza. La batalla de Armagedón también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del tiempo y la historia. Cuando anticipamos este evento, podemos sentir que estamos atrapados entre pasado y futuro, con ciclos de lucha y redención que han definido la experiencia humana desde sus inicios. Mientras que la profecía apunta a un clímax en la historia, es vital recordar que cada día es, de alguna manera, un pequeño Armagedón, donde las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos reflejan nuestra postura en esta eterna lucha entre el bien y el mal. Es relevante considerar el impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. Cada acto de amor y cada elección de verdad es un golpe contra las fuerzas del mal. Jesús, en sus enseñanzas, nos enseñó sobre la importancia de amar a nuestros enemigos y hacer el bien, incluso a aquellos que nos persiguen. Esto no es solo un noble ideal, sino una estrategia de guerra espiritual. La batalla no se gana solo con espada, sino con corazones sinceros que buscan la paz y la reconciliación. A medida que nos acercamos a la culminación de esta historia, la certeza de la victoria de Cristo debe inspirar a los creyentes a permanecer firmes en su fe. La aparente prevalencia del mal en el mundo a menudo puede llevar al desánimo, pero es crucial recordar que la batalla final ya ha sido asegurada por el sacrificio de Cristo. La cruz representa el triunfo sobre el pecado y la muerte, y la resurrección asegura que hay vida y esperanza más allá de las circunstancias actuales.
cada uno de nosotros, al ver con espiritualidad esta batalla final, puede encontrar un propósito mayor en su vida. Esta no es solo una historia de destrucción y caos, sino una invitación a participar activamente en la redención de la humanidad. A medida que aguardamos la victoria final y el establecimiento del reino eterno de justicia, la vida diaria se vuelve una oportunidad para vivir como ciudadanos de ese reino, viviendo los principios divinos de amor, compasión y verdad. En este sentido, Armagedón se convierte en un símbolo no solo de batalla, sino de la inminente restauración de todas las cosas. En la reflexión de esta confrontación final, encontramos la oportunidad de alinearnos con la voluntad de Dios, fortaleciendo no solo nuestra fe, sino también nuestra comunidad y nuestro compromiso en este mundo en confusión. La victoria no es solo para ser vista en el futuro, sino para ser vivida en el presente, mientras extendemos la luz divina en medio de la oscuridad que nos rodea. Babilonia, en el contexto del Apocalipsis, se presenta como un símbolo poderoso de la corrupción y de la desviación moral. Esta antigua ciudad, que en su tiempo fue un centro de comercio, cultura y poder, se convierte en un reflejo de todo lo que se opone a la voluntad divina. En las visiones del apóstol Juan, Babilonia no solo es una entidad geográfica, sino un concepto que abarca la decadencia espiritual de la humanidad. Es el epítome del pecado y la desobediencia, llevando a la humanidad a alejarse de Dios y caer en la trampa de la idolatría y el materialismo. El relato de su caída no es solo un evento histórico, sino un acto de juicio divino que manifiesta la soberanía de Dios sobre las naciones. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Juan es testigo de la revelación de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, simbolizando a aquellos que se han apartado de la verdad y han abrazado la corrupción. La descripción de esta figura seductora es intensa, embriagada con el vino de la ira de Dios, es capaz de atraer a los reyes de la tierra a la fornicación espiritual. Esta imagen de seducción ilustra cómo Babilonia ha logrado influir y manipular a los líderes y naciones, llevándolos a un abismo de perdición. A medida que se desarrolla la narrativa, el ángel del juicio proclama la caída de Babilonia. Su clamor resuena por los cielos, anunciando el fin de una era de degeneración moral. Ha caído Babilonia la Grande, declara el mensajero celestial, lo que marca no solo el derrumbe de una ciudad, sino el colapso de un sistema entero que ha desafiado la justicia de Dios. Este anuncio es un eco de esperanza para los que han sido oprimidos y han sufrido a manos de la iniquidad. Revela que, aunque el mal pueda parecer dominante en un momento dado, el poder de Dios se manifestará en juicio y restauración. La majestuosidad y la riqueza de Babilonia en su apogeo se cargan de ironía cuando se contrastan con su destino final. Las descripciones de su desfile de lujos, su opulencia y sus placeres terrenales son despojadas de su atractivo al enfrentar el fuego del juicio divino. Apocalipsis 18, 2 dice: se ha convertido en morada de demonios y guarida de toda ave inmunda y abominable, una descripción que revela la transformación de lo que fue un símbolo de gloria y esplendor en un lugar de horror y ruina. Esta reafirmación de la justicia de Dios ante el pecado invita a la reflexión sobre la fragilidad de las ambiciones humanas y la vanidad de la riqueza sin ética. El simbolismo que rodea a Babilonia no se limita a una ciudad físicamente existente, se extiende a la cultura que se ha arraigado en la sociedad contemporánea. A lo largo de los siglos, la seducción de Babilonia se puede ver en el materialismo, el hedonismo y la idolatría. La búsqueda ciega del placer y la riqueza ha llevado a muchas civilizaciones a experimentar su propia caída. Al igual que en el tiempo de Juan, la humanidad parece repasar las mismas lecciones, ignorando el llamado a la purificación y el arrepentimiento. La caída de Babilonia también subraya el poder de la verdad sobre la mentira. A lo largo de la historia, han surgido muchos Babilonias que intentan seducir a los corazones y mentes del pueblo de Dios. Pero la proclamación del juicio de Dios sobre Babilonia destaca la certeza de la verdad divina que prevalece en última instancia. Los juicios que caen sobre esta ciudad son un testimonio claro de que aquellos que eligen permanecer en la oscuridad y rechazar la luz de la verdad enfrentarán consecuencias severas. En los últimos días, se anticipa que esta lucha entre la luz y la oscuridad se intensificará. Las advertencias contenidas en el libro del Apocalipsis resuenan con una relevancia inquietante, ya que las naciones y las personas se enfrentan a la elección de seguir el camino de Babilonia o regresar a la senda de la justicia y la verdad. A través de la destrucción de Babilonia, se ilustra que ningún sistema humano, no importa cuán poderoso o influyente, puede sostenerse contra el juicio divino.
La narrativa de Babilonia es, por lo tanto, una advertencia y un recordatorio de que la justicia de Dios eventualmente prevalecerá. La profecía no solo habla de un futuro colapso físico, sino de una transformación espiritual necesaria para aquellos que buscan una relación auténtica con el Creador. Los fieles que resisten las tentaciones de Babilonia y se adhieren a los principios divinos son prometidos una herencia que trasciende esta vida. De esta manera, la caída de Babilonia no marca solo el final de una era, sino el comienzo de una nueva oportunidad de redención para la humanidad. Con el mensaje de su destrucción, se equilibra la perspectiva de juicio y gracia, llevando a los corazones a reflexionar sobre su propia fidelidad a Dios y su rechazo al pecado. Babilonia se convierte así en un símbolo de todo lo que los creyentes deben evitar, mientras buscan la luz y la verdad que se encuentran en Cristo. El juicio final, un evento apocalíptico de suma importancia, se establece en un contexto donde cada acción y elección de la humanidad será expuesta ante la mirada divina. En este momento trascendental, no solo se enfrentará el pasado, sino que se revelarán los motivos que inspiraron cada decisión. Este acto de revelación no es meramente punitivo, es un llamado a la reflexión y a la accountability de nuestras vidas. La escena se desarrolla ante el gran trono blanco, un lugar de poder y juicio. En este contexto, la revelación nos muestra que todos, sin excepción, grandes y pequeños, ricos y pobres, se presentarán ante Dios. Esta igualdad de presentación subraya un principio fundamental: la justicia de Dios no se ve influenciada por el estatus terrenal. Las apariencias no tendrán relevancia, ya que lo que contará serán las acciones y el estado del corazón de cada individuo. Los libros se abrirán, y con ellos, se revelará el relato de cada vida. Imaginemos el murmullo en el aire mientras los testigos de nuestras acciones, pensamientos y motivos son presentados ante nosotros. Cada mentira, cada acto de bondad, cada indiferencia y cada sacrificio formarán parte del relato. Este momento es uno de solemne responsabilidad, donde cada uno de nosotros se verá cara a cara con la consecuencia de nuestras decisiones. La Escritura nos recuerda que no somos solo espectadores en esta vida, somos participantes activos en el tejido de nuestro destino eterno. Además del juicio basado en las obras, existe una dimensión adicional en el juicio final, el libro de la vida. Ser parte de este libro es un signo de redención y de una relación restaurada con Dios. Aquellos cuyos nombres estén escritos en este libro recibirán la promesa de la vida eterna, un regalo que trasciende el tiempo y la muerte. La posibilidad de ser parte de un reino eterno, libre de sufrimiento y lleno de paz, se convierte en la máxima esperanza para los fieles. En contraposición, aquellos cuyo pasado no refleja un arrepentimiento genuino y una búsqueda sincera de la verdad divina, enfrentan la angustiante realidad de ser desterrados al lago de fuego. En este contexto de juicio, es crucial también considerar el impacto del arrepentimiento. La Escritura nos enseña que mientras haya aliento en el ser humano, existe la posibilidad de un retorno a Dios. La gracia divina es poderosa y ofrece una oportunidad de redención incluso en el último momento. El arrepentimiento verdadero, que proviene de un reconocimiento sincero de nuestros errores, abre la puerta a la misericordia de Dios. Este tema se entrelaza con el acto de juicio, ya que se nos recuerda que Dios no desea la muerte del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento y obtengan vida. El juicio final no es solo un evento aterrador, también es un acto de justicia restaurativa. Cada injusticia sufrida, cada lágrima derramada, cada vida arrebatada por la maldad será finalmente respondida en este tribunal celestial. Este aspecto es crucial para entender la profundidad del resultado del juicio. La promesa de la restauración, de que Dios secará toda lágrima y abolirá el sufrimiento, se vuelve aún más significativa en el contexto de la justicia divina. Aquellos que han padecido con paciencia y rectitud verán la vindicación de su sufrimiento. En este escenario de juicio, se produce un efecto de iluminación. La verdad se revela en su forma más pura, y los secretos del corazón son expuestos a la luz. A menudo, las motivaciones humanas son confusas y mezcladas, sin embargo, en este momento trascendental, el velo que cubre la verdad se levantará. A través del juicio, Dios revela no solo la justicia, sino también el amor que ha buscado redimir a la humanidad a través de su Hijo. Esta revelación es un potente recordatorio de la gracia que abunda en la vida del creyente, dando sentido a la lucha y el sacrificio. Las implicaciones del juicio final crean un eco en nuestra vida actual.
La forma en que vivimos, interactuamos y tomamos decisiones tiene un impacto incalculable en nuestro futuro eterno. Las Escrituras nos llaman a vivir en integridad, a ser testigos de la verdad y a actuar con amor. Cada acción tiene su peso en la balanza de la eternidad. Es un llamado a vivir conscientemente, entendiendo que nuestras elecciones no son solo temporales, sino que tienen repercusiones eternas. Así, el juicio final emerge no solo como un evento de ruptura, sino como una culminación espiritual y moral que nos invita a una vida plena en la verdad y el amor de Dios. En este encuentro final, la impotencia del pecado y la desesperanza serán confrontadas por la potencia de la gracia. A través de la victoria de Cristo, no solo se busca la condenación de lo malvado, sino la exaltación de aquellos que han caminado en la verdad, cumpliendo el propósito divino para el cual fueron creados. Esta promesa de vida eterna en la presencia de Dios es lo que trasciende todos los juicios y lleva al creyente hacia la plenitud de su gloria.